¿Cómo están, queridos amigos? Esto es Teología en Minutos. Estoy empezando mi curso de Teología 3 en la universidad en la cual trabajo y se me ocurrió comenzar con el tema que he titulado El cristianismo como fenómeno histórico. En realidad es un punto bastante sencillo. La sorpresa o la extrañeza que causa el cristianismo como fenómeno histórico, sobre todo su origen. Si uno, crea o no crea, se pone a estudiar el cristianismo como fenómeno, se va a encontrar con una cuestión bastante extraña. Un hombre que empieza a predicar en una oscura aldea llamada Nazaret, que está además en un rincón polvoriento y lejano del centro de un imperio enorme que es Roma, y comienza a predicar algo que él llama el reino de Dios. Pero sobre todo, comienza a fundar toda su enseñanza, toda su obra, toda su predicación en una verdad que él llama así, la verdad más profunda de su propia realidad. Él se llama a sí mismo Dios. No pretende Jesucristo ser un enviado de Dios como los profetas, no pretende tampoco ser alguno de los dioses menores de las cosmogonías antiguas o de los politeísmos conocidos, como el de Grecia o el de Egipto, o la cantidad de dioses que hay en los pueblos circunvecinos a Israel. Él afirma ser el Hijo de Dios. Y lo dice con una expresión tomada del Apocalipsis de Daniel. Él dice ser el Hijo del Hombre, el que está sentado al costado del anciano y que baja, sube al costado del anciano, se sienta al costado de él y los ángeles suben y bajan sobre él, haciendo también alusión a este sueño de Jacob, donde los ángeles suben y bajan del trono divino. Esta afirmación de Cristo es la más radical de todas. Él no dice, repito, ser un Dios, sino dice ser el Yahvé de los judíos. Y por esta razón lo mata. Su predicación dura 3 años, él no escribe un solo libro, él no hace más que predicar aldea por aldea y junta a 12 discípulos y muere acusado de blasfemo por las autoridades religiosas que no lo reconocen y por las autoridades romanas que ven cierto peligro en predicaciones de este tipo. Sobre todo porque se oponen a la pública divinidad del César en la cual se fundaba el poder de Roma, el dominio de Roma sobre los pueblos conquistados. Bien, este hecho sería irrelevante o no pasaría de interesante históricamente si no fuera porque 21 siglos después nosotros seguimos siendo cristianos, seguimos existiendo creyentes. El cristiano cree que este hombre resucitó, es decir, venció realmente a la muerte. Y sobre su resurrección en los evangelios aparecen las dos versiones. Los judíos dijeron que los discípulos habían robado el cuerpo, incluso el evangelista, si no me equivoco es Juan, dice, hasta ahora circula entre los judíos esta versión, que los discípulos robaron el cuerpo. Pero también está la otra versión, que realmente resucitó, que se lo encontraron los discípulos, que les habló después de la muerte y que se quedó con ellos, ¿no? Según su promesa en Mateo 28. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Evidentemente hay muchísimos problemas teológicos, históricos alrededor de este planteamiento que es el cristianismo. Pero no deja de sorprender cómo este hombre que muere en un aparente fracaso abandonado de sus discípulos, crucificado como un criminal en las afueras de Jerusalén, como un escarnio además, en una cruz, eh, sigue siendo hasta hoy el personaje más importante de la historia. Tanto es así que la historia se divide entre antes de él y después de él. Nos guste o no, estamos en el año 2021 de su nacimiento. Entonces, es extraño, es sorprendente, es un hecho macizo, histórico, que no se puede esquivar tan fácilmente. Se puede renegar de él, pero no se puede decir alegremente, como algunos dicen, que por ejemplo, Jesucristo es el invento que algunos discípulos crearon con un hombre común y corriente, le colgaron todos los atributos divinos de la antigüedad y lo convirtieron en el Superman que dicen ser, que dicen que es. Esa afirmación se cae por su propio peso o en todo caso es mucho más complicada de sostener que la existencia real de este hombre, ¿no? Decir, por ejemplo, que lo inventaron sería preguntarse ¿y quiénes lo inventaron? ¿Y por qué no se atribuyeron la autoría? O sea, ¿por qué? Es un falso histórico, perfecto, pero tienen que haber sido unos genios impresionantes
que en un think tank religioso pensaron inventar este hombre, ¿no? Otros que dicen que el cristianismo empezó con Constantino, ¿no? En realidad eso es una falsedad enorme de la historia, eso no es verdad, eso no es así. Constantino declara la libertad religiosa porque ya el cristianismo lo tenía en las narices. En todo caso, ya venía esta predicación dándose a lo largo del mundo antiguo. Entonces, ese es el punto. El cristianismo es un fenómeno histórico muy digno de estudiar y que se basa en esta pregunta que dispara lo que va a ser el curso. ¿Quién es este tal Jesucristo que aparece en los evangelios? Nos vemos en la próxima.